la intervención, cuando hace el procedimiento de colocar un acceso vascular, llámese venodisección, llámese vía central por vía subclavia, llámese flebotomía, llámese cateterismo umbilical, muchas veces el médico fija con una sutura. O sea, la primera fijación por lo general no es con el adhesivo, ahorita vamos a hablar de los adhesivos, sino con una sutura. Antes de entrar de lleno a lo que es las fijaciones, tenemos que saber que las vías centrales son todas aquellas vías o todos aquellos catéteres que llegan a un gran vaso. Y por lo general estos vasos, en el caso de los catéteres percutáneos, que tienen que ser en los vasos vena cava superior o vena cava inferior, cuando estamos hablando de catéteres percutáneos. Si no quedan en esa posición, no son vías centrales, se quedan, por ejemplo, en subclavia o queda mucho más acá, pudiéramos estar hablando de un catéter de línea media o un Medline. Ahora, si se coloca un catéter de gran calibre, o sea, 3, 4 French a nivel de la safena o a nivel de otra vena de gran calibre, ahí pudiéramos estar hablando de vías centrales, pero eso lo harían los cirujanos pediatras. Entonces es muy distinto. Ahora bien, vamos a empezar con la fijación por parte de los médicos y espero que haya médicos y pediatras acá que me confirmen también que están leyendo y que están escuchando nuestro live de hoy. Y si no están, bueno, esta información también la pudieran llevar a ellos. Que esta información es importante porque nosotros aquí tenemos que trabajar en conjunto para que esa fijación sea efectiva y se mantenga el tiempo que nosotros deseamos. Porque muchas veces hacemos fijaciones y los catéteres suelen salirse, ya sea por un accidente, por decanulación o porque se salió porque el niño lo jaló. Entonces, los catéteres centrales se toman como prioridad, como línea vital, por supuesto, porque por allí se tienen que administrar ciertos medicamentos que van a permitir la hemodinamia o la estabilidad hemodinámica del recién nacido. O sea, en el caso que tenga que recibir inotrópicos, por darle un ejemplo. Ahora bien, vamos a desglosar algunas vías centrales y cómo la fijación del médico influye en esto. Vamos a empezar primeramente diciendo que la CDC en el 2011, de una vez para aclarar ciertos puntos, en el 2011 habla que se debe evitar las fijaciones con sutura en las vías centrales. Pero ellos son muy específicos porque ustedes dirán, ajá, pero entonces el catéter umbilical, que es una vía central, no se la pone en sutura. Ya va. Cuando hablamos de sutura, vías centrales, se refieren a estas vías, por ejemplo, a la subclavia, ¿ok? Que es por punción y que por lo general se lo hacen a los niños grandes en pediatría porque en neonatología es muy difícil ver una subclavia por punción, que son este tipo de procedimiento o con lo que es el estilo de Seldinger, que viene también con dilatador y todo eso, es difícil en neonatología. Sin embargo, tenemos que saber que cuando nosotros estamos haciendo o cuando hacen una vía central, subclavia o otro tipo de vía, se tiene que evitar los puntos de sutura. Esta recomendación lo hace la CDC desde el 2011 y que se tiene que buscar alternativas para fijar con algunos dispositivos que ya lo vamos a mencionar más adelante. Cuando hablo de suturas, recordemos que estos catéteres de 3, 4 French, que son bilumen, trilumen, tienen en su conector como unas orejitas, ¿ok? Como unas aretas a los lados para poder, viene precisamente para eso, para poder suturar. ¿Por qué la CDC menciona esto de evitar esa sutura? Para prevenir las infecciones. Porque sabemos que cuando se hace un punto de inserción, ¿ok?
Ya está el primero, que es por donde va a entrar el catéter, pero entonces se hace el segundo, donde va una sutura, y se hace el otro, donde va una sutura. Ellos refieren que esos 3 puntos de inserción, entre más puntos de inserción, entre más descontinuidad en la piel, hay más probabilidad que entre un tipo de infección allí. Entonces allí se pudiera producir una claxi, que es la infección en el torrente sanguíneo asociado al catéter venoso. Entonces por eso hablan de estas fijaciones y suturas. Eso por un lado. La otra sutura que podemos mencionar, que hacen mucho, es la sutura que hacen los cirujanos pediatras cuando hacen la venodisección o, como la conocen muchas veces, la flebotomía. ¿Qué pasa? Aquí es muy diferente a la vía central anterior que habíamos mencionado, que es por punción, es percutáneo. La venodisección o la flebotomía es por incisión, es a través de la observación directamente de una vena, y de allí hacen la canulación del catéter. ¿Qué pasa? Si no se hace sutura allí, están haciendo una incisión con equipos quirúrgicos, bisturí, y esto tiene que suturarse, por supuesto. Otra de las cosas que hacen es que ligan la vena por donde están introduciendo, porque ellos sacan la vena, ¿ok? La sacan para visualizar, hacen un pequeño corte y por ahí introducen el catéter. Pero esa vena que están utilizando tienen que hacer lo que llaman una ligadura, porque muchas veces esos cortes hacen que sangre internamente, y lo que menos quieren es que haya un sangrado. Por eso que esta alternativa de vía central, que son la venodisección o flebotomía, se está descontinuando por lo invasivo que es. Y se está tomando en consideración las que son mínimamente invasivas o las que son percutáneas, para evitar esa invasión o esa descontinuidad de la piel que después tienes que suturar, y por supuesto va a traer consecuencias como lo es la edematización. Todo recién nacido que se le hace una venodisección o flebotomía, se le va a edematizar el miembro donde se está haciendo la flebotomía. O sea, no pueden esperar que no pase nada en ese brazo. Ese brazo o esa pierna se va a edematizar siempre. No, doctor, que el brazo se edematizó. ¿Será que se extravasó? No, se edematiza porque ligan la vena o están obstruyendo una vena. Y de allí, recuerden que allí se da el flujo de sangre, y como no se va a dar un flujo constante, como si no tuviera un catéter, ahí ese flujo se va a acumular y se va a edematizar el miembro. Entonces, por eso que no tenemos que tener miedo cuando el miembro se edematiza. Es normal. Por supuesto, nosotros tenemos que seguir observando allí por la ligadura. Esa vena, cuando se liga, esa vena lamentablemente ya no nos sirve para hacer otro acceso vascular central como un percutáneo. Ya no nos sirve porque está ligado. ¿Qué pasa? Cuando se produce una vía alterna, o sea, que sustituya esa vena, okay, que haya más fluido, es que va a empezar a bajar la edematización. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer acciones para disminuir ese edema en ese miembro, ya sea bien levantando el miembro, ya sea bien colocándoles compresas tibias, ya sea bien con masajes, si esto lo permite también, o ya sea con movimientos muy leves también, que permita ese flujo de sangre, ese drenado linfático también, que te permite a nivel corporal también que el flujo pueda rodar y no se acumule en un solo lugar. Entonces, eso también es importante, que son tipos de las acciones. El catéter que está allí, lamentablemente, se tiene que ligar con sutura, porque se está haciendo una descontinuidad de la piel. Ahora bien, pasamos a otro acceso vascular, y no nos hemos pasado a la parte de enfermería, sino estamos solamente con parte médica. El cateterismo umbilical. El cateterismo umbilical, sabemos que el catéter venoso umbilical es el catéter de preferencia en urgencias en sala de parto. Así lo dice
las directrices de la IRCO 2020. O sea, cuando el recién nacido tiene frecuencia cardíaca menos de 60 y no han mejorado con la reanimación, con la ventilación por presión positiva, con las compresiones, se tiene que colocar un catéter umbilical venoso. Ese catéter umbilical venoso debería ser utilizado de urgencia. Sin embargo, muchas veces es pasado para la terapia intensiva neonatal y se mantiene por muchos días allí. También deberían existir protocolos de que el catéter o el paciente cuando llega a terapia intensiva neonatal, una vez que llega, debe sustituirse ese catéter umbilical con un catéter percutáneo. Ese es lo ideal, porque el catéter umbilical puede traer consecuencias, puede traer más efectos adversos que beneficios. En grandes rasgos que podemos hablar tanto catéter umbilical, arterial como venoso. Ahora bien, que el bebé está inestable, el bebé necesita el catéter umbilical para poder colocar inotrópico o nutriciones parenterales totales, hay que también saber fijar el catéter. La primera fijación que va a hacer, lo hace el médico con sutura, pero tiene que saber hacer la fijación con sutura, porque muchas veces y lamentablemente hace la fijación como que si jamás van a quitar ese catéter nuevamente. Si jamás van a quitar ese catéter, porque la idea, o sea, lo que dicen es que, bueno, voy a fijarlo de esta manera para que no se me salga más nunca el catéter. Pero el problema viene cuando vamos a retirar el catéter y el catéter se tiene que retirar algún día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a retirar el catéter, utilizamos ciertos instrumentos como el Bisturí. Lo utilizamos y no se debería utilizar Bisturí para retirar el catéter umbilical. Repito, no se debe utilizar ni Bisturí ni tijeras. No se debe utilizar. Cuando utilizamos eso porque la sutura está muy apretada, los amarres están muy apretadas, es porque se hizo una mala fijación por parte del médico. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque si utilizas algún instrumento cortante, corres el riesgo de que cortes el catéter. Entonces, no deberíamos utilizar ni tijera ni instrumento cortante porque se produce eso. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque hay que hacer algo para retirar la sutura. Bueno, lo primero es que les dije a ustedes que un principio que la primera parte de la fijación lo hacen los médicos. Y esta sutura lo hacen los médicos. Sabemos que primero hace una areta alrededor del cordón umbilical, de la gelatina de Wharton, ¿ok? Y después sutura el catéter, ya sea venoso o ya sea arterial. Entonces yo le tengo una imagen aquí, vamos a ver si lo puedo procesar la imagen. Aquí la tengo. Vamos a ver las imágenes, porque también quiero que ustedes vean imágenes. Ok, me tienen que decir si se ve bien la imagen o no se ve bien la imagen. Aquí le voy a aclarar un poquito. ¿Se está viendo bien la imagen? También necesito que me digan si se ve bien la imagen para continuar con los ejemplos. Vamos a ver si me dicen si se ve bien la imagen aquí. Se ve bien. Ok. Entonces fíjense ustedes que esta es la sutura típica que hacen para fijar los catéteres, tanto venoso como arterial. Estoy hablando de catéter umbilical. Ya va, ¿dónde me fui? No. Momento que me fui para otro lado. Por cierto, esto está en nuestro perfil de X de Red Veneo, por si lo quieren ver también. Vamos a ver aquí, ajá. Vamos a ver qué. Bueno, ya vimos la primera, que era como fijamos, que es como un lazo, que es amarrar, amarrar, amarrar. Esta segunda, también, si ustedes pueden observar, vamos a apagar un poquito aquí. Ahí. Esta es la segunda fijación también que podemos observar.
Tanto la primera, que es esta, como la segunda, que es esta, es inevitable que tenemos que usar instrumento cortante para poder desatar ese nudo que están colocando allí. Es inevitable, lo tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, el médico que hizo esa fijación la hizo mal. La hizo mal. ¿Por qué la hizo mal? Porque el médico tiene que hacer una fijación de este tipo. Este tipo de fijación que se llama tipo de sandalia romana o tipo cruzada. Esa es la fijación correcta para los catéteres umbilicales. Lo que va a hacer es un arete, ¿ok? Alrededor del muñón. Claro, este es un ejemplo. Este es con una pechuga de pollo, claro. Pero aquí alrededor, imagínense ustedes que este es el muñón umbilical. Sabemos que lo hacemos alrededor, ¿verdad? Para hacer la contención y que no sangre después. Y posterior allí vamos a dejar dos aretas o dos hilos de la sutura para empezar a entrecruzar y hacer al final un pequeño nudo, no muy grande, porque por ejemplo a veces corta también el flujo. ¿Qué pasa con esto a diferencia de los otros que solo es amarre? Bueno, resulta que si usted agarra y jala el catéter, esto por mecánica se van a apretar más. Por mecánica se aprieta más y no se sale. No se sale. Ahora bien, cuando usted tiene que retirar el catéter, porque el médico lo indica, porque muchas veces el médico indica quitar catéter. ¿Quién lo hace? El personal de enfermería. Muchas veces lo hace el personal de enfermería. No sé ustedes si en sus hospitales lo quita o lo retira el personal de enfermería o lo retira el personal médico nada más. Ustedes me van diciendo aquí también a través del chat que lo estoy leyendo aquí. Si el catéter, cuando lo van a retirar, lo retira el médico o lo retira la enfermera. Porque donde yo estoy, de donde yo vengo, el catéter lo retiraba la enfermera, por supuesto. Ya el médico dice, bueno, vamos a retirarlo. Y sabemos que lo tenemos que retirar por tiempo. O sea, los catéteres ni venosos ni arteriales lo podemos quitar inmediatamente. O sea, tienen que ser por tiempo. Tenemos que retirar centímetro por centímetro. Primero retiramos el venoso, si hay que retirar los dos. Y después retirar el arterial. Y también depende si cuántos días para hacer hemocultivo y todo esto de la punta del catéter. Y bueno, así eso va a depender. Ese sería otro live. Hoy lo que estamos hablando de solamente la fijación. Bueno, vamos a ver aquí rápidamente. Aquí dice... sí, dependiendo del médico. En mi hospital hace 18 años lo retiran los residentes. Personal médico, el cirujano, el médico lo quitamos nosotras las enfermeras. El personal médico, el médico lo retira la enfermera, pero estamos intentando que lo retiren los médicos. Siempre el personal de enfermería. Bueno, aquí es... es diferente la encuesta porque también va a depender de país. Bueno, y no solo de país, también de los hospitales. ¿Ok? Hay unos que le tienen confianza a las enfermeras y le dicen, por favor, vamos a retirarlo. O tienen residentes, por allí como lo vi el doctor Emilio de México, que dice que los retiran los residentes cuando hay residentes. Pero bueno, es un trabajo en conjunto y todos deben tener el conocimiento. Todos deben tener conocimiento. Por eso, que el primero que debe tener conocimiento es el que fija el catéter, para que no se haga difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les dije que si alguien por error jala el catéter, estos se van a entrelazar y se van a apretar más. Ahí por seguridad no se va a salir. Cuando vamos a retirar el catéter venoso arterial, lo que tenemos que hacer es agarrar una gasa, humedecerla un poquito y agarrar y bajar todo esto. Y cuando tú haces y bajas todo esto, estos se abren. Cuando tú le haces así hacia abajo, esto abre. Cuando le haces hacia arriba, esto aprieta, se encoge más. Por esto que la mejor elección de fijación con sutura el catéter umbilical es con la forma de atado de sandalia romana. Esta es la mejor forma. Recuerden,
evitar cortar porque he conocido de accidentes cortando el hilo y cortan es el catéter y el catéter queda adentro. Entonces, cuidado con eso, no corten el hilo. Retiran el catéter, que el hilo quedó allí. Bueno, recuerden dónde está fijado el hilo ahora, la sutura. ¿Dónde está fijada? En el muñón umbilical, que se debería caer en los 10 días. Entonces, por eso no se preocupen, hacen la limpieza y lo dejan allí. Igualmente tienen que cuando se retire el catéter ya no hay ningún problema en que pudiéramos utilizar tijera o bisturí también. O sea, no hay ningún problema. Pero ya cuando el catéter está totalmente retirado, retiramos el catéter y hacemos nuestra compresión. O sea, recuerden que cuando retiramos catéter venoso, la compresión tiene que ser 2 centímetros por arriba del muñón umbilical. Y cuando retiramos catéter arterial, tenemos que presionar 2 centímetros por debajo del muñón umbilical cuando estamos retirando. ¿Ok? Que esa es la misma función para que no nos sangre cuando hacemos un acceso venoso. Eso espero que esté claro en cuanto a la retirada, porque así lo deberíamos hacer. Bueno, ese es en cuanto a la fijación. Fíjense ustedes que no hemos hablado de fijación con adhesivos. Solamente hemos hablado de la fijación con suturas y va a depender de qué acceso vascular central estamos hablando. Ahora bien, el otro, por supuesto que entre esas las que mencioné, son las accesos centrales que por lo general utilizan sutura. ¿Cuál no utiliza sutura de accesos centrales? Bueno, sabemos que el percutáneo no utilizamos sutura. Los enfermeros que colocamos catéteres percutáneos no utilizamos sutura, sino utilizamos adhesivo. Y ahí empieza en la otra contraparte, que es la fijación, y esta es la segunda parte, que también puede competir al médico y a la enfermera también. Entonces, hablar de vías centrales sin suturas, podemos hablar de catéter percutáneo, y sabemos que el catéter percutáneo con adhesivo transparente tipo Tegader, que es una casa comercial, nosotros podemos hacer una buena sutura. Ahora bien, ¿qué deberíamos considerar a la hora de hacer una buena fijación? Porque como le dije, son líneas vitales. O sea, tenemos que procurar que el catéter se salga cuando nosotros queremos retirarlo. No que se salga por un accidente. O que se vaya saliendo también implica muchas cosas porque ya no quedaría central. Entonces, empecemos por el catéter percutáneo. Sabemos que una vez que nosotros colocamos catéter percutáneo, como las distancias siempre o esos catéteres siempre son muy largos, dejamos un bucle a la hora de la fijación. El bucle que nosotros conocemos a la hora de colocar el catéter percutáneo, que es como un rabito de mono. ¿Ok? Hacemos la inserción hasta la medida que nos corresponde y de allí dejamos el bucle, lo colocamos y encima de ese bucle, cerca de la inserción, o sea, no totalmente la inserción, sino cerca de la inserción, hacemos la fijación. ¿Qué pasa con esta primera fijación? Es importante considerar esto porque también la CDC menciona que cuando se hace un acceso vascular, la fijación debe ser una fijación transparente, que se vea el punto de inserción. Pero ¿qué pasa con estos recién nacidos que tenemos en las terapias? Y sobre todo los prematuros, que estos recién nacidos por lo general tienen tiempos alargados. Y cuando tienen tiempos alargados o una plaquetopenia o cualquier integrante que te permita la coagulación inmediatamente, tú le haces una punción a este bebé y sangra muchísimo. Esto también ocurre en los catéteres percutáneos. A pesar de que tú utilices el método micro-Seldinger, igualito te va a sangrar el bebé. Entonces, la sugerencia es que la primera fijación o la primera cura, como lo quieras llamar, del catéter percutáneo, lo hagas con un apósito pequeño o un microapósito en el punto de inserción. ¿Ok? Esa primera fijación va a ser una fijación como una fijación compresiva, que es la primera fijación.
que ahí vamos a, lamentablemente tenemos que tapar el punto de inserción porque por allí va a sangrar. Pero esa fijación nada más va a durar 24 horas. O mientras nosotros estamos haciendo la rayos X para saber si no lo hemos hecho el procedimiento ecoguiado. Si lo hacemos ecoguiado no importa porque ya sabemos dónde queda el catéter. Pero como no sabemos dónde quedó realmente el catéter, nosotros colocamos una cura compresiva con un microapósito en el punto de inserción. Hacemos nuestra cura compresiva, colocamos nuestro bucle y adentro del bucle la cura compresiva ponemos totalmente, cubrimos todo con el tegader o el adhesivo transparente. Eso es lo ideal de la fijación de catéter percutáneo. Ahora bien, sé que hay muchas colegas que cortan el catéter percutáneo. Y lo cortan para la mejor manipulación o más facilidad a la introducción. Sin embargo, tienen que saber que el catéter percutáneo no se puede cortar con cualquier instrumento. O sea, no que una tijera quirúrgica con el mismo bisturí que también hablamos hace ratico. El catéter percutáneo, si usted lo va a cortar, tiene que ser con una guillotina especial. Para que cuando haga el corte, el borde de la punta no quede cortante. Porque si hace un corte y la punta queda cortante, esa punta va a rozar el epitelio y puede producir o generar desprendimiento sanguíneo, puede generar émbolo, puede generar fibrinas en la punta y eso también, además de émbolos que puede producir, también puede producir esta fibrina en la punta que puede generar también más episodios de infecciones. Entonces deben tener cuidado. Mi recomendación, no cortar el catéter, sino hacer bucle, una por esa. Lo otro es que cuando tú haces bucle adentro, y hay, porque siempre pasa, o sea, que lo hizo así, se jaló el catéter y el corazón se le sale para acá, o agarra así y hace el tubo endotraqueal también, el corazón te llega aquí a la garganta. Que uno dice, ay por Dios que no se lo saque porque tengo que salir corriendo todo. Suele pasar, bueno, con el catéter también suele pasar. Entonces, esos bebés tremendos que tenemos en la terapia, si tienes un bucle allí y él jala, él va a jalar es el bucle, ¿ok? Y el catéter que está todavía con una distancia adentro no va a salir todavía, va a salir es el bucle. Lo que tienes que despegar y nuevamente colocar el bucle, hacer la limpieza nuevamente y colocar el adhesivo transparente. O sea, es como una medida también ese bucle, como una medida de seguridad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No cortar el catéter percutáneo para que quede el bucle por todo lo que ya hemos mencionado. Miren, si ustedes están teniendo alguna duda, si tienen alguna anécdota o también un punto importante que se me pudiera pasar a mí con tantas cosas que tengo en la cabeza y a veces no tengo algo escrito, sino todo lo que me voy recordando, ustedes lo pueden colocar allí y yo los voy leyendo después y bueno, hacemos la interacción, que hoy tenemos tiempo para eso y bueno, este tema también es interesante. Por eso que le dije en un principio que era tanto para médico como para enfermera, porque aquí vamos aprendiendo todo y eso es lo importante, que nosotros tenemos que hacer sinergia, no ser enfermera por un lado, médico por el otro, técnico de imagenología por otro lado, kinesiólogo no. Aquí tenemos que ser un equipo multidisciplinario, ¿ok? Un equipo multidisciplinario que trabaje en una sola línea, con un solo objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque si no trabajamos con un solo objetivo, el bebé no va a mejorar. Entonces vamos a tener más días hospitalizados porque todo el mundo trabaja por su lado. No, pero es que no me cae bien esa enfermera. Bueno, es la enfermera que no le cae bien, pero usted tiene que trabajar con esa enfermera con un solo propósito, que es el objetivo, que es nuestros niños. Eso es lo que tienes que pensar. Nada más con eso, porque yo sé que eso lo hay en las terapias y la terapia es un micromundo. Por lo general nosotros trabajamos mucho en las terapias y a veces hacemos guardia en nuestros hogares. Vivimos en las terapias, hacemos guardia en nuestros hogares. Entonces, eso.
Vamos a ir viendo para ver algunas, para ver si tienen algo aquí también que decir. Bueno, como les he dicho, en un principio, por aquí hablaban de siempre con el bisturí. Y bueno, ya tienen que mentalizarse que no hay que utilizarlo para retirar catéteres. Por eso que les decía que esto es importante también que lo escuchen los médicos. Y si los médicos no lo están escuchando, por favor, háganle llegar la información. Que la fijación del catéter umbilical se tiene que hacer en lazo de trenzado romano. ¿Ok? Eh, de la fijación, porque esto no es un catéter central, pero de la fijación del drenaje torácico también tiene que hacerse con un enlace de sandalia nudo romano también, del drenaje torácico. Pero esto tiene doble fijación. Una fijación para la incisión que tú estás haciendo, que es alrededor, que es tipo bolso, y la otra fijación para el catete. Pero ese es de drenaje torácico, eso no vamos a hablar porque estamos hablando solamente de catéteres centrales. Ahora bien, eso con respecto al catéter percutáneo, vamos a ver si vamos a ir cortando también y vamos a ir leyendo porque ya veo que están súper activos porque están mandando muchos mensajes, entonces no me quiero quedar atrasado aquí. Vamos a ver, aquí nos quedamos y para continuar, porque están mandando, ya veo que muchos mensajes, si no estuviesen mandando mensajes continúo. Pero aquí quedamos con quién lo retiraba, enfermera, médico. Está dividido la información de quién retira el catéter. Enfermera, médico, por aquí dicen siempre con bisturí. Ya mencionamos eso, que nunca con bisturí. El bisturí lo utilizamos después que sacamos el catéter. Agarren consejo. Después que saquemos el catéter con bisturí. Y si lo utiliza el bisturí, miren. Sumo cuidado, por favor, que se han reportado casos de cortes del catéter. Este video estará disponible para verlo después. No, lamentablemente no lo vamos a dejar. Va a estar colgado creo que hasta mañana y después se retira, se borra. Es para no dañar la secuencia de nuestro feed en Instagram. Entonces para retirar, bueno, ya mencionamos cómo retiramos. Si está fijado en cruzado o fijación de lo que es el enlace de sandalias romanas, nosotros humedecemos las gasas, ¿ok? Agarramos el catéter y damos hacia abajo. Eso ya lo expliqué ahorita en las imágenes. Recomienda el uso de papel posterior retiro de acceso vascular. Ah, bueno, es que todavía no hemos llegado a esa fijación. Todavía no hemos llegado a esa fijación. Fíjense que primero hablamos de la fijación de las suturas. Ahora estamos hablando de la fijación con los adhesivos o las telas, como le dicen por ahí. En el caso del epicutáneo es correcto que debajo del apósito transparente coloquen algún otro pedacito de apósito para mantener fijo la realización de la cura. Bueno, eso es lo que estaba mencionando, Cris. La primera fijación del catéter percutáneo o la primera cura, puedes hacerlo con un microapósito. ¿Para qué es esto? Por el sangrado que hace la punción. Pero a las 24 horas ya tú lo deberías retirar, porque ya no debería haber sangrado. Y esa segunda cura de las 24 horas sí debe ser con adhesivo transparente para que tú veas el punto de inserción a las 24 horas. Eso, Cris, espero haber respondido tu duda. ¿Ok? Bueno, aquí estamos viendo también algunas mensajes. Tiene imagen de fijación de catéter PIC. Sí tengo imagen, pero no sé si la tengo a la mano porque como ya hemos hablado de ese tema de la fijación de catéter PIC con el bucle, pero ahorita lo voy a buscar igual. A una enfermera se le cortó el catéter mientras lo retiraba. Bueno, ya eso se ha visto. Y nosotros hemos recomendado no utilizar por eso mismo, porque se ha visto los cortes de catéter. Es recomendable colocar alguna pomada en el punto de incisión. Mira, lo de colocar pomadas
es, es bien usado en el adulto, ¿ok? Y claro, en la neonatología la cuestión es que no sabemos qué pudiera producir esa colocación de pomada. Es más, hay unos Tegader que se llama Tegader GHC con gluconato de clorhexidina, que es un Tegader transparente y tiene como un gel de gluconato de clorhexidina. Que eso cuando tú colocas esa fijación, el gluconato de clorhexidina queda en el punto de inserción. No es utilizado en neonatología porque no hay estudios que avalen ese uso. O sea, no decimos que puede hacer mal a esto porque en el adulto se ha comprobado que hacen bien, previenen mucho de esta claxis, pero como no hay estudio que avale eso en neonatología y es muy difícil hacerlo, no lo usan. Entonces, que uno recomiende o que yo recomiende alguna pomada en el punto de inserción, bueno, cada institución tiene su protocolo de cómo hacer ese tipo de prevención. Pero que haya un estudio realmente que diga, miren, colóquenle en pomada, colóquenle algún antibiótico en el punto de inserción para prevenir las clases, está difícil que haya un estudio así por la parte ética legal en la parte de neonatología, muy difícil. ¿Tiene ejemplo o mini video de cómo se fija según la explicación que acabas de dar? Cuidados con Loren, pero ¿de cuál fijación me estás hablando? ¿De qué explicación? Porque ya he dado como 3 explicaciones diferentes. María dice, y algo bueno, somos muy rigurosos en la colocación y todo registro de los catéteres. Muy bien, es que así debe ser. ¿Qué hay con la fijación con acrocinalato? Sí, mira, de eso vamos a hablar también, que es la pega biomédica que también se está utilizando. Creo que me estás hablando de eso, Emilio, de la pega de acrocinalato. Esa es la que yo conozco, esa es la que me suena, que creo que es la pega que se coloca en el punto de inserción, pero más que una pega de fijación, es una pega de oclusión para evitar las infecciones. Es una cosa interesante también. Vamos a ver entonces cómo se retira. Ah, no, ya eso lo mencionamos ahorita, de cómo se retiraba. Sí, la cola loca, dice Emilio. Sí, nosotros le decimos pega loca. Sí, es como una pega loca. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo solucionamos los deslizamientos por mala fijación? Bueno, Sandra, los deslizamientos con mala fijación, hay que retirar la fijación y colocar otra. Por lo general, los deslizamientos pudieran darse también por el plasma que pudiera estar secretando algún punto de inserción, ya sea porque el paciente está muy edematizado o el sangrado también, y es allí donde no se cumple eso de que a cuánto tiempo puede durar la fijación, cuánto tiempo nosotros tenemos que hacer la cura. Eso también va a depender del protocolo de las instituciones, cada cuánto van a hacer la cura. Porque fíjense ustedes que si yo hago una cura ahorita, y a las 10 horas, esa cura, a las 10 horas no voy a hacer otra cura. Ya hice la cura, ya 10 horas es muy poco tiempo. Pero yo veo la cura que está con líquido, está con sangre o que está con plasma y se puede deslizar el catéter y se puede salir. Yo lo que hago es retirar la cura y colocar otra. 10 horas es muy corto, pero ¿qué voy a hacer? Yo tengo que prevenir. Entonces también esa es la evaluación de cada paciente y de cada fijación que nosotros hagamos también. Porque en el caso de catéter percutáneo, la única fijación que va a tener es la fijación que tú le vas a colocar con el Tegader. A diferencia del catéter umbilical, que todavía no hemos llegado a la otra fijación del catéter umbilical, que va a depender de cómo lo vamos a usar porque tiene doble fijación. Fijación con la sutura y fijación con el adhesivo. Me refería al catéter epicutáneo. Bueno, ahí vamos buscando para ver qué tenemos por allí. Yo sé que vamos a tener algo del catéter, tanto epicutáneo como del catéter, de lo que había mencionado por allí de la goma, pero no tan solo de la pega, sino de otros fijadores o otros equipos que nos están permitiendo fijar sin sutura, y eso lo voy a mostrar ahorita.
Bueno, ¿en qué andábamos? Andábamos en catéter percutáneo, ¿verdad? Ya estábamos terminando con el catéter percutáneo, que era la fijación con los bucles. Posterior a esa fijación con los bucles, cuando vamos a hacer la cura y cuando vamos a retirar el tegader, que vamos a hacer la cura, debemos tener sumo cuidado con retirar, porque a veces se suele, cuando está retirando el tegader, se suele jalar también el catéter. Una de las cosas que tenemos que considerar es cómo retirar el tegader también. Muchas veces no se sabe cómo retirar el tegader, y el tegader lo quieren retirar como retiran la tela adhesiva cualquiera. Y resulta que el tegader está diseñado para retirarse en contrasentido. O sea, el tegader no se tiene que retirar al igual que no se tiene que retirar al igual que un adhesivo normal. O sea, cuando usted coloca un adhesivo, vamos a ver si tenemos algo aquí. Ok, vamos a hacer una demostración. Cuando usted retira un adhesivo, por ejemplo, tenemos el adhesivo, ¿verdad? Colocamos el adhesivo. No sé si lo pueden ver allí. ¿Ok? Esto es un transpore, adhesivo transpore. Cuando tenemos el adhesivo, lo vamos a retirar, lo retiramos así. ¿Cierto? Lo retiramos así. Así se retira el adhesivo. Claro, con mucho cuidado y con todo eso. Cuando vamos a retirar el tegader, y cuando digo que lo tenemos que retirar a contrasentido, y lástima que no tengo un tegader. Sí debo tener un tegader por ahí, pero no voy a poner a buscarlo para no perder el hilo. Pero cuando vamos a retirar el tegader, tenemos que jalar el tegader. Jalarlo. Porque él se retira a contrasentido, porque su diseño, cuando tú jalas, se estira, el tegader se estira y va perdiendo la pega, y así tú puedes retirarlo más fácil. Estirar el tegader, estirar el tegader, estirar el tegader. No lo saques así porque va a ser más difícil. Entonces, el tegader se retira a contrasentido siempre, a contrasentido, que va a llegar un momento que sale solo. Y no retirarlo como retiramos los adhesivos normales. Biomédicamente está diseñado para eso, para que se retire de esa forma. Ahora bien, vamos a ver si podemos ver algo por allí que me mencionó con respecto a la fijación con el microapósito y lo que es la, ¿cómo se llama? Esto de el bucle en el catéter percutáneo. Yo sé que muchas de ustedes que son expertas, que tienen mucha experiencia en colocación de catéteres, ya lo saben hacer, pero hay personas también que están nuevas y que quieren aprender también. Eso también tenemos que darle oportunidad a las personas, porque hay personas con experiencia y dicen, pero es que un bucle, ¿quién no sabe hacer un bucle? Pero hay personas también que tenemos que darle la oportunidad que aprendas a hacer lo que se está haciendo ya de hace tiempo para fijar un catéter percutáneo. Entonces vamos a ver si lo podemos pasar por acá. Ok, aquí está. Esto es lo que estamos diciendo del bucle. Fíjense ustedes. Ahí está. Ahí estoy haciendo un bucle. Ok. No sé si lo ven bien. Vamos otra vez. Y ahorita le vamos a explicar. Ajá, ahí está. Yo hice primeramente lo que habíamos mencionado. Este es un catéter percutáneo en primera instancia. O sea, se está empezando a instalar el catéter percutáneo. Por lo tanto, yo coloco un microapósito por el sangrado que va a tener este bebé prematuro. Es el primero que yo estoy colocando, el que le había mencionado anteriormente. Posterior a esto, yo voy a hacer un bucle, ¿ok? Un bucle alrededor, o sea, hago como que el rabo de mono, y arriba de ese bucle yo voy a colocar un adhesivo. Como es
como es para verificar punta de catéter, porque no teníamos eco en ese momento. Como no teníamos eco en ese momento, y era puro rayos X, nosotros ponemos un adhesivo cualquiera y después cuando verificamos ponemos el adhesivo normal. Por eso que podían ver ahí un IPAFI que lo estaba colocando y posterior que verificábamos que la punta estaba correctamente en central, nosotros quitábamos el IPAFI, poníamos el TEGADER, porque si nos poníamos a contar, si teníamos que sacar, es más costoso el TEGADER que el IPAFI. Entonces prefiero colocar el IPAFI primeramente, ¿ok? Después retirarlo, si hay que retirar o no, el catéter se retira y después colocar el TEGADER. Esa primera cura ya habíamos mencionado que puede durar las 24 horas para evitar el sangrado. Entonces eso de la persona, no sé si aclaró tu duda con esas imágenes. Miren, casualidad la vida tenía esas imágenes. Bueno, ya se me borraron todas las otras, pero no sé por qué se me borró aquí, pero bueno. Eso. Vamos a ver. Entonces, esa es la fijación del catéter percutáneo. ¿Ok? Del catéter percutáneo. Ahora, la fijación del catéter umbilical. Eso también tenemos que hablar. Ya pasamos a catéter percutáneo, ahora nos vamos a umbilical. Ya hablamos de la primera parte de la fijación con suturas. Ya no vamos a volver a hablar de esa fijación. Ahora vamos a hablar de la fijación que le corresponde al personal de enfermería o a veces también al personal médico, que es la fijación con adhesivo. Miren, la fijación, y tienen que considerar esto como primera instancia. El objetivo de la fijación, por supuesto, es fijar el catéter, el dispositivo que tenga como tubo endotraqueal. Ese es el objetivo de la fijación. Sin embargo, también tenemos que saber que uno de los objetivos de nosotros, y sobre todo de enfermería, que es el gerente del cuidado, es preservar la integridad de la piel. Eso también tenemos que observar. ¿Cómo vamos a preservar la integridad de la piel? Cuando nosotros estamos haciendo fijación, al igual que cuando se está haciendo la fijación con sutura, tenemos que pensar en un futuro. Cuando estamos haciendo la fijación con adhesivo, tenemos que pensar que entre más adhesivo coloquemos, hay más probabilidad de producir lesiones en la piel. Por lo tanto, nosotros tenemos que minimizar estas fijaciones con adhesivo, porque a veces se considera que entre más adhesivo se cree que es mejor la fijación, y eso es totalmente falso. O sea, una fijación es buena así tenga adhesivo en muy poca cantidad. Lo que tenemos que hacer, una buena técnica y una buena limpieza previa de la piel, porque tampoco a veces consideramos eso. Queremos hacer una fijación de tubo endotraqueal sin hacer limpieza de la cara de recién nacido. Y tiene secreciones, tiene sudor, tiene todo en la cara. Entonces le pega el adhesivo y cuando venimos a ver, el adhesivo está todo flojo y queremos colocarle adhesivo sobre el adhesivo. Entonces no hacemos nada nunca. Eso es igual con el catéter percutáneo, es igual con el catéter umbilical. Nosotros tenemos que hacer una limpieza previa antes de colocar el adhesivo. Como estamos hablando de, por supuesto, nuestro objetivo es fijar el catéter, pero también nuestro objetivo es preservar la integridad de la piel, nosotros tenemos que colocar algo antes de colocar el adhesivo que nos proteja la piel del bebé. ¿Y qué es ese algo que nos puede proteger la piel del bebé? Son los hidrocoloides, ¿ok? Los hidrocoloides son los que nos van a permitir preservar la piel del bebé. Antes de colocar cualquier adhesivo por una fijación, hidrocoloides. Siempre, siempre. ¿Que no tengo hidrocoloides? Bueno, eso es una complicación que te va a evitar las lesiones. Lamentablemente es así. O sea, con esto quiero decir que ningún adhesivo, ninguna tela, por más hipoalergénico, por más transpore, por más de cuidado, ellos van a producir lesión en la piel. Por eso que nosotros tenemos que proteger esa piel previamente para que no se produzcan las lesiones.
Ahora, cuando vamos a fijar el catéter umbilical, nosotros tenemos que colocar alrededor de donde vamos a colocar el adhesivo del hidrocoloide, y por lo general se fija con un puente. Por muchos años hemos utilizado el puente y nos hemos preguntado, ¿el puente es efectivo, sí o no? Hasta ahorita el puente ha sido efectivo. Ahora bien, las recomendaciones es utilizar dispositivos que nos permitan la facilidad para fijar el catéter. O sea, hay dispositivos que vienen, por ejemplo, como forma de puente para que tú puedas colocar estos catéteres o fijar estos catéteres si está cortando tanto adhesivo. Sin embargo, eso amerita dinero y muchas veces no contamos con ese recurso. Es allí donde nosotros deberíamos colocar el puentecito y bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si tenemos algo por acá. En acceso vascular y vamos dándole porque es que se me cerraron, o sea, los tenía todo ya de una vez, pero lamentablemente se me cerró todo las láminas que tenía. Vamos a ver por aquí. Bueno, fíjense ustedes que esto es un catéter percutáneo. Vamos a ver por acá. Este es un catéter percutáneo bilumen, ¿ok? Pero este catéter, como era la primera acción, ¿ok? Se le colocó también un microapósito para el sangrado. Posterior a eso, bueno, uno retira esta a las 24 horas y fíjense que está limpiecito a las 24 horas y vean que al igual que el otro también tiene su bucle allí. Y esto es un catéter percutáneo bilumen que te da la ventaja también de colocar medicamentos incompatibles. Bueno, ¿qué estábamos mencionando? Ah, sí, lo del catéter umbilical. ¿Cómo fijamos el catéter umbilical? Bueno, ya habíamos mencionado que con el puentecito, previamente antes de eso, entre menos adhesivo coloquemos, grábense esto, que entre menos adhesivo coloquemos, vamos a prevenir definitivamente lo que es las lesiones en la piel cuando vayamos a retirar. Porque es que algún día vamos a retirar el catéter recién nacido. Entonces, eso deberíamos considerar. No voy a hablar tanto de ¿cómo se llama? Lo que es en la fijación del puentecito, porque bueno, ya deberían saber algunos que han trabajado en terapia intensiva neonatal que el puentecito es 2 adhesivos en los laterales del catéter. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí porque la parte docente sabe que uno no termina aquí. Ya, vamos a verlo aquí. Vamos a ver si ustedes se ven aquí. Ok, fíjense ustedes que vamos a imaginarnos que este es el cordón. Ok, que ya está suturado. Como ya les dije. Y a los lados se le va a poner un adhesivo. Y al otro lado el otro adhesivo. ¿Ya? Y un adhesivo lateral que va a pasar de un lado a otro y le va a dar la vuelta, y esa es la fijación en puentecito, ¿ok? Esa sería la fijación en puente, lo que llamamos en puente. Hay otros dispositivos que vienen de una forma en puente, pero de una vez están colocadas. Y hay otros que sugieren como un adhesivo transparente completo para todo el muñón, con los catéteres también allí adentro, pero todo completo. Pero es como menos operativo ese que colocan, por supuesto, el catéter completo en
internamente. Ese es el puentecito para las personas que también están entrando en este mundo de neonatología. Recuerden que aquí enseñamos de cero. Yo sé que hay también personas con mucha experiencia y ya lo han hecho por mucho tiempo. Pero hay cosas, por ejemplo, como esto que había mencionado el doctor Emilio, ¿ok? Que era el cianocrilate o pega cianocrilate, que es una pega que se coloca en la punta, aquí en el punto de inserción se coloca la pega, como para fijar el catéter y no se desprenda. Sí, es como una pega, por ahí el doctor Emilio dice que es como una pega loca o cola loca. Sí, pero es algo así. Y este pegamento se ha utilizado mucho en los quirófanos. Se han utilizado mucho en los quirófanos y bueno, este es un estudio, fíjense ustedes que este es el European Journal of Pediatrics, que es un estudio que se hizo con lo que es la pega en lo que es un PIC, ¿ok? Para disminuir lo que es las complicaciones. Y bueno, para que ustedes vean que neonatología ya se está haciendo a pesar de que no hay muchos estudios, o creo que este es el único estudio que pude conseguir del pegamento. Entonces, eso. En cuanto a otro, vamos a ver aquí, este también es importante saber. Me interesa que ustedes sepan de este, porque cuando hablamos de evitar las suturas en las vías centrales, ¿cuáles son las alternativas? Hoy en día existen lo que se llama el fijación sin sutura por anclaje, que es el Securacat, ¿ok? Este es un dispositivo que se introduce en la piel y se va a anclar a la piel. Es por anclaje, como se llama así, por anclaje. Fíjense ustedes que ahí lo estamos viendo por ahí. Jesús dice que pega loca se utiliza mucho en neurocirugía. Sí, se utiliza mucho en neurocirugía. Bueno, ese es el dispositivo que se está utilizando para sustituir la sutura. Esto es una fijación llamada fijación por anclaje. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo se introduce a la piel. Posterior se abre. ¿Ok? Se introduce la piel, se abre el dispositivo y arriba del dispositivo se coloca el catéter. Se agarra el catéter y se coloca arriba del dispositivo y entra como un clic aquí, y esto, arriba de esto se le coloca un adhesivo transparente, ¿ok? Pero está fijado aquí por dentro con el anclaje. Fíjense ustedes que ya se está cambiando mucho las formas de fijar esto. Disculpen que voy cambiando y todo porque voy viendo las imágenes. Esto es lo que yo les mencionaba que existe de hace muchos años, que son los apósitos de Tegader CHG o apósito con gluconato de clorhexidina, que es muy conocido en el adulto, poco conocido en neonatología, pero es por eso mismo, porque no hay estudios que avalen su uso en neonatos. En el adulto es archiconocido, utilizado hace como más aproximadamente, hace como 10 años aproximadamente. Yo los conozco, creo que hasta más años los han estado utilizando en el adulto. Creo que desde que salió este gadero. Eso. Otro que les quería enseñar son dispositivos que son un lock. No sé si ustedes lo conocen, que son los mismos con que se fijan las sondas vesicales. Ese es el Unlock y Stick Lock. Son unos adhesivos que tienen como un dispositivo arriba, ¿ok? Como un adhesivo y tiene un dispositivo arriba, así. Y este dispositivo arriba que queda aquí, te da como una canal. O sea, tú pegas primero el adhesivo y arriba de este, que es un lock, tú le vas a poner el catéter, y arriba de ese catéter viene otro dispositivo que te va a colocar arriba de este, que viene con ese mismo dispositivo, y se ancla. Se engancha totalmente y te va a quedar fijado el catéter allí. Ese es el lock y el otro es el stick lock.
No tengo las imágenes, como le dije, porque las imágenes todo de repente se me borró. No sé qué pasó con la computadora, pero se borró. Pero ustedes lo pueden buscar así en internet como el Unlock, que son dispositivos para fijar por medio de pegadero o adhesivo transparente. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con referencia a todo lo que hemos mencionado en este momento. Les recuerdo que estamos en el mes del prematuro, este mes para aprovechar y hacer conciencia de lo que es tener un bebé prematuro, no tan solo la conciencia para el profesional, sino también a estas madres que tienen estos recién nacidos, que son madres. Tener un bebé prematuro es ser madre prematura también, que tenemos que considerar eso, y también tenemos que considerar que no todo termina felizmente. Muchas veces el término no es como deseamos. No tan solo estoy hablando de la parte crítica, sino de el lamentable pérdida de vidas de nuestros niños, que también nos duele mucho, y más de 20 años de experiencia, y yo creo que no me ha dejado de doler la pérdida de un bebé. Siempre nos duele un bebé, y más cuando somos padres. Más cuando somos padres, más nos duelen. Y muchas veces no tenemos la herramienta para darle ese aliento a la madre, o ese aliento también de un compañero, o ese aliento también, o cómo enfrentamos ese momento, pues. Porque lo que muchas veces se hace es que a la hora de fallecimiento, bueno, que el médico le diga todo. Y todos nos desaparecemos porque no nos gusta vivir ese momento. Es más, es un momento muy incómodo y con mucho dolor. Entonces a veces no sabemos cómo enfrentar eso. Las madres quedan con mucho también, padeciendo también, a pesar de que, bueno, ya vivió el momento, ya vivió el duelo, pero eso se lo lleva también. Por esto que el martes próximo, ya ahorita voy a leer todo lo que ustedes me están diciendo, vayan escribiendo allí, pero para mencionarles que el martes próximo tenemos una invitada especial para hablarnos de esto del duelo, ¿ok? Hablarnos de esto, de cómo podemos enfrentar esta parte de duelo, cómo podemos aconsejar, qué podemos decir a estas madres que están padeciendo por este momento. Porque a veces decimos, bueno, hay una etapa de duelo, pero también estas madres que llegan con estos bebés en las unidades, llegan también con este sentimiento de culpa, con este sentimiento de que, bueno, yo no pude tener este bebé a término, y bueno, son muchos sentimientos encontrados. Es allí donde nosotros tenemos que buscar las herramientas para que estas madres puedan salir de esta situación, y bueno, puedan volver a retomar su vida, ¿ok? O nosotros podemos decirle esas palabras que muchas veces se necesitan, y nos quedamos, como se dice, mudo. Entonces, para el próximo martes, anoten allí que el próximo martes vamos a tener, como le dije, una invitada que tiene proyectos muy, muy bonitos para ese momento, no solo de duelo, sino para darle continuidad, para darle seguimiento a esas madres que están pasando por ese momento difícil. Y bueno, este martes próximo que viene, vamos a ir a hacer un live muy, muy bonito. Entonces, déjenme para leer aquí, para ir finalizando, que ustedes me escribieron. Lenny Galíndez por aquí puso una estrella. Bueno, de allá del Hospital de Maracay es nuestra invitada. ¿Recomiendas el uso de cinta umbilical por debajo de la mariposa del catéter epicutáneo? Ya va. ¿Recomiendas el uso de cinta umbilical por debajo de la mariposa? Cinta umbilical. No sé a qué te refieres con cinta umbilical. Es como un protector, como una gasita, ¿sí? Mira, muchas veces colocan estas gasitas por debajo de la mariposa del catéter. Es porque cuando tú colocas el adhesivo, cuando colocas la fijación, esa presión puede producir una lesión. Y si es valedero colocar eso, o colocar un hidrocoloide, el más delgado que se tenga, se puede colocar también. Pero si no se tiene, porque sabemos que el hidrocoloide es costoso, bueno, podemos colocar eso, lo que tú estás diciendo, que me imagino es como un protector para que la mariposa no pegue directamente en la piel y no haga daño.
Cuidados con Loren dice, estoy comenzando en este mundo neonatal. Fui a una clase sobre catéter percutáneo y comentaron que se permeabilizaba con solución dextrosa. ¿Es correcto? No. Miren, lo de permeabilización, por supuesto, ahorita estamos hablando de pura fijación, pero está importante tu pregunta también para que quede como información general. Con respecto a la permeabilización, tienes que saber que si un catéter está obstruido, todos los catéteres centrales que estén obstruidos se tienen que retirar. Primero.